Buen día, doctor. Buen día, doctor. Se van a disculpar. Empezaremos de lleno. Un momentito, por favor. Las estaciones, perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan y ven? Sí, doctor, sí se ve. Disculpar, pero estas cosas a veces atormentan. Bueno, a ver, estábamos viendo lo que son los hipolipemiantes. Y yo creo que esto ya hicimos ayer.
Sí, hicimos todo lo que es estatinas. Más bien nos quedamos acá en fibratos, dentro de los fármacos utilizados como hipolipemiantes, ¿no? Ahora bien, veamos los fibratos o derivados del ácido fíbrico, ¿no? Que sería lo mismo. Para esto hay que tomar en cuenta de que los efectos de estos compuestos, ¿no?, en los lípidos sanguíneos son mediados por interacción con estos receptores, que los conocemos como PAR, ¿no?, que no son sino receptores activados por el proliferador de peroxisomas. Hay el alfa y el gamma que conocemos, los hemos ido nombrando, el gamma sobre todo con anterioridad. Ahora estamos hablando del alfa, ¿no? Y es que los fibratos se unen a este tipo de receptor y disminuyen la cantidad de triglicéridos por oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Esto mediado por estos receptores. Y esto producirá mayor síntesis de la lipoproteína lipasa, ¿no?, que eso después vamos a ver cómo también actúa, y una mayor excreción del ApoC3. Eso, si nos acordamos, el manejo de las lipoproteínas y pues, a través de las apoproteínas, ¿no? Este incremento de síntesis de la lipoproteína lipasa intensificará la eliminación de las lipoproteínas que tienen abundantes triglicéridos, entre ellos LVDL, ¿no? Un poco para precisar, ¿no? Estos receptores activados por proliferadores de peroxisomas tipo alfa unen ácidos grasos, eicosanoides y fibratos. Y ahí es que los fibratos entran acá como digamos, como ligandos de estos receptores que nos permiten que el receptor actúe. Ahora bien, este receptor, ¿no?, transcribe genes relacionados con el metabolismo de los lípidos y los glúcidos, y también con mediadores de la inflamación. Entonces, no solamente estamos viendo que puede manejar los lípidos, que es la forma, pero también los procesos de inflamación. Y eso es bueno, debido a que el estado de, cuando hay un aumento de peso, acúmulo de grasa, hay un estado subyacente de inflamación, que también es necesario controlar, ¿no? Bueno, esto lo dejamos allí, pero es por eso que el estado de obesidad no solo es aumento de peso, acúmulo de grasa, sino hay una reacción inflamatoria que está ahí subyacente y que puede, y de hecho trae problemas, ¿no? Ahora, los fibratos son ligandos del receptor activado por proliferadores de peroxisoma tipo alfa, en este caso, que se utilizan para normalizar diversos parámetros lipídicos y glúcidos, ¿no?, y también para ejercer los efectos antiinflamatorios. Ciertamente producen mejoras en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Entonces ustedes ya están sacando sus cuentas, ¿no? Ahora, estos receptores son factores de transcripción dependiente de ligandos, ¿no?, que regulan diversos aspectos de la homeostasia energética. De ahí que nos interesa en este momento. Tiene que ver con el metabolismo de lípidos y lipoproteico, la homeostasia glucida, metabolismo de los aminoácidos y la síntesis del áureo. Ahora, de hecho, estos receptores actúan como moléculas clave en diversas alteraciones metabólicas, por lo tanto. Ahora, los fibratos, al unirse a este receptor, al alfa, tienen estos efectos, mientras que, por ejemplo, que ya hemos visto, las tiazolidinedionas son fármacos antidiabéticos. ¿Me pueden dar un ejemplo? Y ellos más bien se unen selectivamente al receptor activado por proliferadores de peroxisomas tipo gamma. ¿De qué estamos hablando? Y esto ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué tipo de fármacos? ¿Aló? ¿Están ahí?
Uy, ya se han ido. Claro, hemos Está. empezado tarde, ya, pues ni modo, se han ido. Ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fármaco estamos hablando acá? Este, El delegado secretágogos, normal. doctor. ¿Aló? Secretágogos, doctor. ¿De qué tipo de fármacos estamos hablando acá? Como cuando hablamos de tiazolidinedionas y que actúan a través del receptor activado por proliferadores de peroxisomas tipo gamma. Son sensibilizadores de... ¿De qué tipo de fármacos estamos hablando? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me deben un punto. Pioglitazona sería un ejemplo, doctor. ¿Pero de qué tipo de fármacos le estoy preguntando? Son antidiabéticos, pero... ¿De qué tipo de fármaco estamos hablando? Si yo les digo adrenalina, adrenalina, ¿qué cosa ustedes me dirán? Que se llama, es una adrenalina, un colinérgico inespecífico. ¿De qué estoy hablando? Un adrenérgico inespecífico, ya, un adrenérgico alfa beta, ya, eso ya, uno al toque se dice, ¿no? Se da cuenta. Igual manera. ¿De qué? ¿Alguien habló, señorita? Hipoglucemiantes, doctor. Hipoglicemiantes, falta el apellido. Sí. Falta el apellido. Orales. Orales, claro. ¿Qué les cuesta decir? Hipoglicemiantes orales. Ahora no, después ya hemos visto que como asíntomas. Me deben un punto. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos receptores al cual los fibratos se unen, lo que van a hacer es aumentar la apoproteína A. Y eso va a permitir que se capte, sobre todo triglicéridos, ¿no? Aumenta la beta oxidación, claro, y eso permite que los ácidos grasos sean degradados. Disminuye la síntesis de triglicéridos y disminuye la secreción hepática, por tanto, de VLDL, que eso es lo que queremos, ¿no? Aumenta, por otro lado, la actividad de la lipoproteína lipasa, ¿no? Entonces, eso ayuda a que haya una disminución de la síntesis de ácidos grasos y disminuye también la apoproteína C, que tiene que ver con el transporte, sobre todo de triglicéridos C, ¿no? Todo eso al final, entonces, da lugar a una disminución de la síntesis de ácidos grasos. Ahora bien, ¿qué tenemos entre ellos? Al fibrosilo y al fenofibrato, ¿no? Bueno, derivados del ácido fíbrico, ¿no? Disminuyen los triglicéridos, aumentan HDL, ¿no? El fenofibrato tiene una eficacia mayor. Bueno, acá está la posología que se utiliza en cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien, se absorben los fibratos de manera rápida y eficiente, más del 90%, ¿no? Y sobre todo favorecidos con la ingesta de las comidas, ¿no? No se ha visto que sea mejor la absorción con el estómago vacío. Las concentraciones máximas se alcanzan en términos de 1 a 4 horas. Más del 95% de fibratos en plasma está unido a proteínas y sobre todo a la albúmina, ¿no? Su tiempo de vida media es de 1.1 del genfibrosilo y 20 de fenofibrato. Ahí sí sería diferencia. Se excretan predominantemente en forma de conjugados de glucurónido, 60-90% en la orina, y cantidades menores aparecen en las heces por su eliminación por vía biliar. Entonces, hay que tener en cuenta que en la insuficiencia renal se disminuye tales fármacos y hay que tomarlos en cuenta. Hay que tomar en cuenta entonces la función renal. Entre los efectos secundarios, ¿no? E interacciones. Se considera que son bien tolerados, ¿no? Un 5% aparece con efectos adversos a nivel del tubo digestivo, náuseas, vómitos, ese tipo de cosas. Dentro de los efectos poco frecuentes están erupciones, urticaria, que vendría a ser problemas de hipersensibilidad, alopecia, mialgias, fatiga, cefalea, impotencia y anemia, ¿no? Claro.
También hay incrementos pequeños de los niveles de transaminasa hepática y fosfatasa alcalina. No mencionan que es necesario hacer un control hepático, ¿no? Debido a estos problemas, pero no está de más hacerlo. Cuando se administra, sobre todo por largo tiempo, ¿no? El clofibrato, el bezafibrato y el novifibrato, que son otro tipo de fibratos, potencian la acción de los anticoagulantes orales. Y en parte es porque los desplazan de los sitios de unión albúmina. Entonces, cuando se está administrando simultáneamente, se recomienda una medición cuidadosa y seria del tiempo de protrombina y disminuir el anticoagulante, porque está siendo desplazado por los fibratos. Entonces su efecto anticoagulante aumenta, ¿no? Ahora, el otro grupo corresponde al ácido nicotínico o niacina, ¿no? Que también. En realidad el ácido nicotínico o niacina es la vitamina B3, conocida como niacina, ácido nicotínico o vitamina PP. Yo no sé por qué es PP. Ahora, bueno, ahí está su fórmula química. Sí, es una vitamina hidrosoluble y que forma parte del complejo B. Ahora, actúa en el metabolismo celular formando parte de las coenzimas NAD, NADP. Ustedes se acordarán de estas coenzimas, ¿no es cierto? Todas las rutas metabólicas. Pero para ser utilizado en la forma de hipolipemiante, se necesita altas dosis, ¿no? Y esa es la diferencia con lo que digamos, el requerimiento normal que necesitamos de esta vitamina. Bueno, ya el ácido nicotínico fue sintetizado, miren en qué siglo, ¿no? Es la vitamina B2, es hidrosoluble y claro, es un factor de prevención de la pelagra. Hoy día es raro ver esta condición, ¿no? ¿Dónde encontramos el ácido nítrico entre los alimentos? ¿Saben? Hay que averiguar, ¿no? En qué alimentos encontramos ácido nicotínico. Por eso es que no nos da pelagra. Ahora bien, como agente anticolesterolémico, fue introducido en 1954, ¿no? Y parece entonces, ¿no? Y también fue una de las primeras drogas o primera droga en el estudio de prevención cardiovascular que demostró prevenir la enfermedad coronaria. Entonces algo tenía que ver. Y claro, después los estudios vieron de que sí tenía un efecto en el manejo de los lípidos, ¿no? Ahora bien, en la década de 1980 ya se redujo la utilización de la niacina por dos razones, ¿no? Una, las altas dosis de esa vitamina que se necesita, y segundo, hay otros fármacos, ¿no?, que son utilizados hoy en día. Ciertamente es un elemento esencial de la dieta. Como dijimos, los convierte en dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿no? De ahí que son esenciales para la formación del NAD y NADP. Son coenzimas utilizados en el metabolismo, ¿no?, de las proteínas, ¿no?, por ejemplo, en reacciones de óxido-reducción, esenciales para la respiración tisular. Ahora, la dosis elevada reduce las concentraciones plasmáticas de lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, ¿no? Y eso hace que se disminuya la producción de estos dos. Aquí es donde aparece ese efecto que nos interesa en este momento. Sí, inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, reduce la esterificación de los triglicéridos hepáticos y aumenta la actividad de la lipasa, y eso es que se degrada, ¿no? En general no modifica la síntesis total del colesterol ni altera la excreción de los ácidos biliares, ¿no? Incrementa más bien la concentración de lipoproteínas de alta densidad, HDL. El efecto sobre los triglicéridos es de muy baja densidad, es evidente en 1 a 4 días. Ahora, los efectos sobre las concentraciones de LDL ocurren más lentamente.
Esto después de los 5 a 7 días de iniciar tratamiento. Es que por lo pronto tienen que todavía actuar a través del VLDL, ¿no? Ahora, por estos efectos, el ácido nicotínico se utiliza como tratamiento auxiliar en pacientes con hiperlipidemia. También produce vasodilatación periférica directa. Ese es otro beneficio que tiene este fármaco. Por lo tanto, actúa, o siendo un poco más precisos, actúa inhibiendo la lipólisis en el tejido adiposo. Esto reduce los ácidos grasos libres que sirven de sustrato para la formación de triglicéridos. Inhibe la síntesis de los triglicéridos y la esterificación de ácidos grasos en el hígado. Inhibe también la síntesis hepática del CEP, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, y por eso mismo incrementa los HDL, el colesterol HDL, y bloquea la remoción de apoproteínas HDL. Entonces, en buena cuenta, permanece. Ahora, en cuanto al CEP, ¿no? Que es el colesterol éster, es la proteína de transferencia del éster de colesterol. Si se inhibe este transportador de proteína, lo que va a dar lugar entre las consecuencias es la posibilidad de aumentar los niveles de colesterol HDL. Esto a través de la inhibición de esta, que inhibe desde el HDL a las lipoproteínas ricas en triglicéridos, a los kilomicrones, por ejemplo, VDL, que contienen la ApoB. Ahora, la disminución o inhibición de la CEP se asocia a un marcado aumento de los niveles plasmáticos de colesterol HDL, mayor a 89 miligramos por decilitro. Ahora, en pacientes con diabetes tipo 2, el aumento de los niveles aumenta los eventos cardiovasculares y arteriosclerosis coronaria. Por eso es necesario la inhibición de la CEP. Ahora, también se puede inhibir a la CEP con anticuerpos monoclonales, oligonucleótidos, antisentido o fármacos, ¿no? Y esto va a dar lugar a aumento en los niveles de colesterol HDL. En una dosis de 2 a 6 gramos por día disminuye entre el 35 a 60% de los triglicéridos. Se alcanza en 30 a 60 minutos las concentraciones plasmáticas máximas. Su tiempo de vida media es más o menos 1 hora, y eso obliga a utilizar el fármaco 2 a 3 veces al día. Ya ni estamos dando la dosis alta, ¿no? ¿Ya se acuerdan en qué alimento está el ácido nicotínico? Leche y huevos. ¿Y cuánto es el requerimiento normal como vitamina, no? Ya hay que buscar, ¿no? Vamos a buscar. Bueno, esto es simplemente como un resumen, ¿no? Incrementa los niveles HDL, disminuye los niveles LDL, triglicéridos, ¿no? El fibrinógeno y el fibrinógeno y LP. ¿Qué cosa es LP? Activa. Ya. Se administran por vía oral, dosis altas, ¿no? El metabolismo, en este caso el metabolismo se satura y se excreta casi todo inalterado por la orina. Máximo de absorción entre el cuarto al quinto día de administrado, ¿no? Bueno, acá hay algunas, digamos, dosificaciones, inclusive en niños, ¿no? De 14 a 18 miligramos por medio, o sea, en promedio para adultos, ¿no? Mayores de 18 años. Ese es alto. Estamos hablando de 2 dosis, ¿no? Dividido en 2 dosis. Dentro de las reacciones adversas, que de hecho se va a presentar, porque, como digo, como mencionamos, son dosis altas, ¿no? Hepatotoxicidad. Y este es un problema, puede haber una falla hepática fulminante, por lo tanto hay que hacer un control hepático. Hiperemia, ruborización, aquí nos ponen un ejemplo. Dispepsia, fogajes. ¿Qué son los fogajes?
tendrá que ver con esta ruborización, trastornos gastrointestinales, cefalea, acantosis nigricans, hipotensión, taquicardia, hiperglicemia, hiperuricemia. Para disminuir los fogajes, se puede dar una INES 30 minutos antes para disminuir los fogajes, ¿no? Antes de la administración. Dentro entonces de estas reacciones adversas, debido a que se administran dosis altas, ¿no? Entonces se pueden presentar, ¿no?, estas reacciones adversas con cierta frecuencia, digamos. Esta ruborización en parte se debe a la vasodilatación cutánea que induce, ¿no? Puede haber prurito, erupciones cutáneas, sequedad de boca, pigmentación de la piel, náuseas y molestias gastrointestinales, que incluye dolor gástrico, diarrea, que disminuyen si se toman con alimentos. La niacida, ¿no? Hay un leve aumento de las transaminases fosfatasas. Es reversible y evitable si se aumenta la dosis paulatinamente. Pero vuelvo a decir, el daño más serio que se puede dar es una hepatitis, por lo tanto hay que hacer un control hepático. En algunas precauciones y contraindicaciones. En pacientes que hayan tenido historia clínica de colelitiasis, diabetes mellitus, gota o úlceras pépticas, ¿no? Claro, se ha visto que experimentalmente las dosis farmacológicas son teratogénicos en animales. En el caso de los seres humanos no se dice nada, ¿no? Habría que buscar. Interacciones con las resinas de colestiramina y las estatinas. Sus usos. Tiene efectos beneficiosos en una gran variedad de factores, en una gran variedad de factores cardiovasculares que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, en estos casos, la niacida sí, digamos, es adecuada. Ahora, hay que tomar en cuenta el perfil lipídico, la evaluación del perfil lipídico para ver cómo está el colesterol, tanto LDL, HDL, VLDL, ¿no? Tienen que ver también con la activación de las plaquetas, activación plaquetaria y disfunción endotelial. Muchos de los problemas que se tienen los pacientes que tienen aterosclerosis, todo eso por problemas de dislipidemias, están ligados a la actividad plaquetaria y a la disfunción endotelial. Un cuarto grupo en realidad serían los secuestradores de ácidos biliares, ¿no?, que son conocidos como resinas de intercambio iónico. Acá está la colestiramina, el colestipol, el filicol y probucol, ¿no? Estos fármacos inhiben la circulación enterohepática de los lípidos. En el intestino se unen a los ácidos biliares. Forman complejos resina-ácidos biliares que no permiten que se absorban. Y esto hace que aumente la eliminación de ácidos biliares y todo lo demás hasta 15 veces, ¿no? Y eliminando entonces el colesterol. Reducen el contenido hepático, por lo tanto, de colesterol, lo que aumenta el número de receptores celulares de LDL y la captación hepática. Y esto hace que disminuyan los niveles de colesterol LDL a nivel plasmático en un 20 a 40%. Casi no tiene modificación sobre los valores de HDL. Entre estos secuestrados está la colestiramina, ¿no?, que es una resina que intercambia aniones en la luz del intestino. Libera iones cloruro y se une con los ácidos biliares, con los cuales forma complejos no absorbibles. Y esto hace que bloquee la circulación enterohepática de los ácidos taurocólico y glicocólico. Ahora bien, esto hace que el hígado necesariamente oxide más colesterol para
reponer los ácidos biliares no reciclados. Y esto va a dar lugar a un aumento de la densidad de los receptores LDL con un discreto descenso de los niveles de colesterol LDL debido a que el colesterol está siendo eliminado, ¿no? Esto lo hace útil en el tratamiento prolongado, ¿no?, de las dislipidemias. Como dijimos, no tiene que ver mucho. Esto más bien sería porque el otro disminuye, entonces aparentemente tendría un aumento, ¿no? Entonces da lugar entonces a una elevación relativa del HDL. Aumenta el VLDL, exacerba las hipertrigliceridemias, porque lo que se está eliminando son el colesterol, ¿no?, mediante los ácidos biliares, pero el problema viene con los triglicéridos, y los triglicéridos sí son un componente principal del VLDL. Ahora bien, entonces lo que básicamente están haciendo estos fármacos es bloquear esta parte, ¿no?, la reabsorción de los ácidos biliares. Y eso hace que disminuya principalmente LDL. Por otro lado, estos secuestradores, ¿no?, en pacientes con hiperlipidemia, tratados con estas resinas, ¿no?, lo que van a hacer es sí aumentar, ¿no?, la eliminación. Ahora bien, por reacción misma, entonces esto va a dar lugar a un incremento de las concentraciones de incretina. No se necesita, finalmente el organismo está pidiendo, necesita insulina y todo lo demás para que puedan ser absorbidos. Y esto hace que también mejore la función de células hepáticas pancreáticas. Es un efecto colateral, sí, podríamos mencionar, ¿no? Ahora bien, dentro de los efectos adversos, hay problemas gastrointestinales, ejemplo, estreñimiento, cólicos, distensión. Claro, porque finalmente todos los sales biliares se van quedando y eso tiene un efecto sobre el contenido intestinal, ¿no? A dosis altas puede dar lugar a esteatorrea, con sobredosis aguda asociada con obstrucción intestinal. En cuanto a la colestiramina, antagoniza a la efectinina e inhibe gran cantidad de sustancias en el tracto gastrointestinal que deben ser absorbidas. Para que se pueda utilizar con otro medicamento, debe tomarse 1 hora antes o 4 o 6 horas después de la colestiramina, cualquiera de los medicamentos que estemos hablando, porque como esto es, en una cuenta, resulta siendo un secuestrador, no permite que se absorba, sobre todo serían los fármacos que son liposolubles, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque el otro fármaco no sería absorbido. Deben ingerirse antes del desayuno y de la cena, y con abundante líquido. Ahora bien, se debe reservar para casos de hipercolesterolemia aislada, o sea que solo tengan problema de colesterol, no tanto de triglicéridos, en personas de los 11 a 20 años de vida. No administrarse en niños menores de 6 años, en embarazadas tampoco, en pacientes con obstrucción biliar completa e hipertrigliceridemia. Pulsos no se absorben, su absorción no es segura en niños. Es una alternativa en la hipercolesterolemia aislada. En la colestiramina también se utiliza en el tratamiento del prurito por la retención de los ácidos biliares a nivel de piel, ¿no? También tiene efecto a este nivel, pero muy poco, no se utiliza, ¿no? Acá tenemos otros fármacos más seguros. En pacientes con colelitiasis parcial, la dosis de 4 gramos, ¿no? 3 sobres al día de colestiramina. Y finalmente tenemos a la ezetimiba, ¿no?, que es un compuesto, sí, aprobado en Estados Unidos para disminuir los niveles totales
y de LDL de colesterol. Y esto porque inhibe la absorción de colesterol por los enterocitos en el intestino delgado. Entonces inhibe de forma selectiva la absorción de colesterol en los enterocitos y en el hígado, ¿no? Y esto hace que disminuya los niveles de colesterol LDL en un 15 a 20%. Es inhibidor selectivo de la absorción de colesterol. Inactiva de forma reversible la acción de la proteína transportadora intestinal, que es la que se encarga de la absorción del colesterol, pero también reduce la absorción de los fitoesteroles. ¿Se acuerdan de los fitoesteroles? ¿Alguien se acuerda de los fitoesteroles? ¿Y para qué sirven? ¿Aló? Sí, estamos aquí. ¿Se acuerdan de los fitoesteroles? Y hay que buscar también. Ya son dos tareas, ¿no? ¿Qué es lo que hace, no? Lo que va a hacer la S-timiba es bloquear este nivel. A través de la bilis, entonces se libera el colesterol y en el colesterol, ¿no? Inclusive el colesterol de la dieta va a ser bloqueado la absorción del colesterol a nivel intestinal. Entonces el colesterol no se absorbe, hay una disminución en el hígado de colesterol. ¿Y eso qué va a hacer? Que el hígado aumente la síntesis de colesterol. Para ello tiene que captar colesterol. Entonces aumenta los receptores de LDL, lo que hace que disminuya el colesterol LDL hasta un 20% en sangre. Claro, todo para reponer lo que se está perdiendo y no se está reabsorbiendo y se pierde colesterol por las heces, ¿no? No se metaboliza por vía de los citocromos P450, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no tiene interacciones farmacocinéticas con la metabolización. La administración de 10 miligramos por día en monoterapia reduce 50% de la absorción de colesterol, mucho más que los anteriores fármacos que hemos mencionado, los secuestradores de ácidos biliares, ¿no? Lo cual se asocia con un descenso medio del 18% del colesterol LDL. El efecto hipocolesterolémico de ezetimiba es sinérgico con el de las estatinas. Y sí hace, por lo tanto, que esta combinación sea muy utilizada para lograr objetivos de reducir los niveles de LDL en la mayoría de pacientes que tienen alto riesgo. Como mencionamos, su acción es reducir el colesterol, ¿no? Mediante la inhibición de la absorción, por lo tanto inhibe la recirculación hepática, esto a través de un proceso de glucuronización a nivel del epitelio intestinal. Y eso conduce finalmente a una reducción de los niveles de colesterol de reserva hepática. Y eso a su vez se traduce en una disminución de un aumento de la clareación de colesterol en sangre. Los pacientes con síndrome metabólico tienen efectos benéficos de ezetimiba sobre la adiponectina y la resistencia a insulina. Reduce la grasa visceral, previene eventos relacionados con la aterosclerosis similar a la estatina. 70% se elimina por heces y un 10% por la orina. En general se le considera un medicamento bien tolerado. En raras ocasiones hay elevación de las transaminasas y hepatotoxicidad. Esto por colestasis y hepatitis que puede causar. Ahí viene un poco el problema. No todo es bueno ni maravilloso. Hay que controlar la función hepática. Puede dar lugar a miopatías, sobre todo cuando se asocia a la ezetimiba con estatinas. Hay unas precauciones y contraindicaciones.
no se tome ezetimiba junto con una estatina, o sea, hay que separarlos, ¿no? A pesar de que está dando buenos resultados cuando se administran estos dos fármacos. Sobre todo si tiene problemas hepáticos. En caso de embarazadas o periodos de lactancia, mejor no administrar. No está recomendado en niños menores de 10 años. Claro, obviamente no se toma ezetimiba si es alergia, ¿no? Y sí es una alergia, ¿no?, a este fármaco. Sí, cuando se utiliza junto con una estatina, se han comunicado los siguientes efectos adversos más comunes, que aparecen en 1 en 100 y en menos de 1 en 10 pacientes tratados. Trastornos del sistema nervioso, dolor de cabeza, cansancio, trastornos del aparato digestivo. Si es que hay estos efectos, entonces hay que tomarlos en cuenta para hacer la corrección. Dolor abdominal, puede haber estreñimiento, diarrea, flatulencias, ¿no? En su uso general han sido notificadas reacciones alérgicas con hinchazón de cara, labios, lengua. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Se acuerdan? Eso es un angioedema. Y esto puede causar dificultad de respirar o tragar, ¿no? Y sí es una emergencia en estos casos. Usos como monoterapia en pacientes con hipercolesterolemia que no reciben estatinas. Perdón. Interacciones, mayor valor en acciones complementarias con estatinas, ¿no? Hipercolesterolemia difícil de manejo. Por un lado nos dicen que ezetimiba y las estatinas pueden interaccionar, y por otro lado nos están diciendo que sí podemos mezclar o si podemos utilizarlas, ¿no? Para la reducción de LDL colesterol con ezetimiba con estatinas. Se acepta ezetimiba con fibratos para tratamiento de la dislipidemia mixta. Indicaciones: hipercolesterolemia primaria, solo o asociado con estatinas, pero estamos viendo que este es como una combinación de doble filo. Sí nos ayuda, pero también tiene sus problemas por el uso combinado. Hipercolesterolemia familiar homocigota, asociada con simvastatina o atorvastatina. No hay que administrarlos, pero primero hay que saber si tiene hipercolesterolemia familiar homocigota. Los fisiopatólogos nos pueden decir cómo podemos detectar a estos pacientes. Y bien, con esto concluimos con esta revisión de los fármacos hipolipemiantes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Mientras ustedes van pensando, nos vamos al otro tema que nos toca el día de hoy. Bien, entonces, si no tienen preguntas, trataremos este otro tema que nos falta, ¿no? Y que tiene también que ver con fármacos que tienen efectos hormonales, o en todo caso, con sus efectos están relacionados a hormonas. Y aquí hablamos de los fármacos con efecto tiroideo y antitiroideo. De hecho, las dos patologías que más se tratan, ¿no?, al final son cuando hay una disminución de la función tiroidea, hipotiroidismo, o cuando hay un aumento excesivo, y entonces hablamos de hipertiroidismo. Y bueno, los fármacos aquí están claramente clasificados en qué casos se utilizan, ¿no? Para poder, digamos, ver los efectos de estos fármacos, su utilización, de hecho hay que recordar el aspecto fisiológico, ¿no?, y también el aspecto fisiopatológico. Y según estos aspectos es que se utilizan los fármacos tanto tiroideos como antitiroideos.
Rápidamente, recordando que las hormonas tiroideas, aquí tenemos dos, ¿no? La tiroxina, la T4 y la triiodotironina T3, que son formadas y secretadas por la glándula tiroides. Definitivamente tienen un gran rol en el desarrollo y en las diferentes etapas de vida. En cada momento tienen su función y que hay que, digamos, mantenerlas, ¿no? Hay que cuidarlas. En la infancia promueve el crecimiento y maduración del sistema nervioso central, ¿no? En la etapa adulta regula el metabolismo de todos los órganos y sistemas. Ahora bien, con gran frecuencia, hay una gran frecuencia de patologías que producen alteraciones en la hormona tiroideas y dan lugar a anormalidades en la acción de estas hormonas. Claro, aquí un recuerdo con respecto a la glándula tiroidea es la forma como sintetiza, ¿no? Las hormonas tiroideas. Dentro de los pasos que están es la captación del ion yoduro por la glándula, por el transporte yodo-sodio, sí es el yodo-sodio, y la pentrina, controlada por hormona estimulante de la tiroides. La otra fase es la oxidación del yoduro y iodación del grupo tirosil de la tiroglobulina a través de la peroxidasa tiroidea, ¿no? También controlada por la hormona tiroidea, pero que también depende de los niveles de yodo o yoduros. Acoplamiento de los residuos de yodo-tirosina mediante el enlace éster para generar yodotironinas, controlado también por la hormona estimulante de la tiroides. La proteólisis de la tiroglobulina y liberación de la tiroxina, y la triiodotironina hacia la sangre. Esto a través de la endopeptidases y exopeptidasas, también controlados por la hormona estimulante de la tiroides. Y luego ya de manera periférica, la conversión de la tiroxina, o T4, en triiodotironina T3, en los tejidos periféricos, considerando que la triiodotironina es la que tiene el efecto metabólico a nivel de las células, muy poco la tiroxina, pero se produce más tiroxina, entonces en los tejidos debe ser convertido a triiodotironina, y eso a través de deshidratasas de iodotironina. Esto también no está bajo control de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, como ven acá, sí, la hormona estimulante de la tiroides que se produce a nivel de la hipófisis anterior es que controla la producción de hormonas tiroideas. Y claro, vamos a ver que la tiroides puede fallar por ella misma, claro, un problema, una alteración en la propia tiroides, o puede fallar también por una falla en la hormona estimulante de la tiroides que depende de la hipófisis anterior. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso el tratamiento que se va a instaurar en hipotiroidismo, por ejemplo, se tiene que cuidar si es que la hormona estimulante de la tiroides está de forma adecuada. Y también en el hipertiroidismo, ¿no? Bien, como mencionamos, un primer caso sería el hipotiroidismo, ¿no? En el cual las hormonas tiroideas están bajas. Ahora, hay dos posibilidades, que porque hay hipotiroidismo y la glándula tiroides trata de hacer su esfuerzo para producir más hormonas tiroideas, pero no lo logras, pero crece. Y tenemos el bocio, ¿no? Hay otros casos en que hay tiroidismo que sí, no se produce el bocio, ¿no? Ahora, el hipotiroidismo puede ser primario. Es la misma tiroides que no puede producir cantidades de hormona que la pituitaria indica. O sea, hay hormona folículo estimulante que le está indicando, pero no funciona, no responde la glándula tiroidea, y eso le llamamos hipotiroidismo primario. Es la misma glándula la que no responde. Entonces, en este caso sí vamos a tener T3, T4 disminuido, pero la hormona folículo estimulante, la tiroides, va a estar elevada. Es un hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo secundario, más bien es del nivel de la hipófisis, donde no hay folículo estimulante, disminuye. Y obviamente, como no hay quien estimule a la glándula tiroides la producción de hormonas tiroideas, esa tampoco no produce la suficiente cantidad. Entonces tenemos hipotiroidismo secundario. ¿Cuál es la diferencia con el primario?
en que acá la hormona estimulante de la tiroides está disminuida, acá está aumentada. Y en ambos casos, T3 y T4 están disminuidos. Es una forma rápida de hacer digamos, un diagnóstico diferencial, ¿no? Claro que hay más cosas a ser consideradas. Lo dejamos para fisiopatología. Entonces, claro, si queremos evaluar de esa manera, y hacemos evaluación de la hormona estimulante de la tiroides, T3, T4 total, T4 libre y T3 total. Y estos son los valores, ¿no? Ahora bien, en caso del hipotiroidismo primario, por ejemplo, dijimos que T3 y T4 están disminuidos, pero TSH está aumentado. En el secundario están los dos disminuidos y el TS puede estar disminuido o normal, ¿no? Esto es en el secundario, más que todo disminuido. Hay un tipo de hipotiroidismo subclínico, donde T3, T4 está disminuido, está normal, por eso es subclínico, no hay manifestaciones, pero TSH está aumentado. Eso significa que la hormona estimulante de la tiroides está actuando, tratando de que la glándula tiroidea funcione adecuadamente y mantenga los niveles de T3, T4, por eso que los todavía se mantienen normal. Ahora bien, en caso de hipotiroidismo, hay dos fármacos básicamente que se tienen en cuenta, ¿no? La levotiroxina y la liotironina. Hay combinaciones de estos fármacos y también, como el Liotrix, por ejemplo, que tiene T4, combinación de T4 y T3 en una proporción de 4:1. Muy poco se utiliza. Y solamente como recuerdo histórico está la tiroides desecada. Claro, ¿cómo se llegó a esto de las hormonas tiroideas, todo, que se podían ser tratados en caso de hipotiroidismo? Obtenían tiroides desecada de cerdo, de hecho otro animal era, ya no me acuerdo, pero sí, se hacía la desecación de la tiroides, luego ese polvito se diluía y se administraba el fármaco. Claro que en ese polvito estaban las hormonas tiroideas, ¿no? Pero como ustedes comprenderán, había muchos problemas y efectos adversos que se presentaban por la forma en que se administraban estas hormonas. Hoy en día ya no se utiliza, ¿no?, la tiroides desecada. La primera que tenemos es la levotiroxina, que es la T4, digamos, ¿no? Como fármaco. Sí, es el fármaco tiroideo inicial, ¿no?, de elección. Y este suplemento se puede dar como resultado de niveles séricos normales de 3 a T4, ¿no? Su mecanismo de acción se une a los receptores ubicados en el núcleo, claro, son esteroides, en las regiones reguladoras del ADN de los diversos genes. En buena cuenta se une a los receptores de las hormonas tiroideas, ¿no? Y entonces van a tener esos efectos. Tiene una buena biodisponibilidad oral y amplia distribución en el organismo. Y claro, es menos liposoluble, un poco grado, digamos, ¿no?, pero no es mucho problema. Ahora bien, cuando se utiliza la levotiroxina, el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles de hormona estimulante de la tiroides, porque va a tener efecto a ese nivel, ¿no? Bien. En general, la levotiroxina tiene un manejo fácil. La dosis habitual es de 1.4 a 1.7 microgramos por kilogramo de peso, generalmente 75 a 150 microgramos por día. Sí se tiene tanto las presentaciones por vía oral en tabletas como también se puede utilizar por vía endovenosa en polvo liofilizado. Se administra en ayunas 30 minutos antes del desayuno. Dosis semanal. Hay que mantener la dosis semanal, ¿no? Sobre todo si es que hay olvidos la grajea, ¿no? O se está dando un escalado de dosis para tener el efecto que se desea, ¿no? Como mencionamos, el mecanismo de acción es una hormona sintética idéntica a la T4 y tiene efectos o acciones biológicas, ¿no?
Esto se debe a que va a desyodarse también, dando como resultado a la T3, que es la hormona tiroidea activa. Claro, la levotiroxina es T4, ahí no vamos a decir nada, pero para su efecto en el organismo, en las células, tiene que convertirse a T3. Entonces, si lo vemos así, resulta siendo un profármaco, ¿no? El objetivo es restaurar el estado eutiroideo. Su tiempo de vida media de 6 a 7 días, ¿no? Ahora, en la posología en adultos, dosis inicial de 50 a 100 miligramos por día, dosis de mantenimiento 100 a 200 miligramos por día, dosis máxima 400 miligramos por día. Esto hasta tener un nivel adecuado de hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Ciertamente hay ciertas condiciones que pueden alterar la absorción de la levotiroxina. Entre ellos están los alimentos, ¿no? La ingesta de los alimentos, la fibra dietética y el café express, que se le llama, ¿no? Estos pueden alterar la absorción de los fármacos. Ahora, ciertas patologías también pueden disminuir su absorción. El bypass iliar, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, el Helicobacter pylori, entonces úlceras, estamos hablando de úlceras, la gastritis crónica. Ahora también hay que tomar en cuenta ciertos medicamentos como la colestiramina, colesevelam, sulfato ferroso, superalfato, carbonato de cálcico, hidróxido de aluminio, el sevelamer. El sevelamer, ¿conocen el sevelamer? No lo conocemos, ¿no? El raloxifeno, ¿conocemos al raloxifeno? Poco creo que lo conocemos, habrá que buscar. Los inhibidores de la bomba de protones, muy utilizados como antiácidos, ¿no? ¿A quiénes tenemos entre los inhibidores de la bomba de protones? Omeprazol. Omeprazol, lansoprazol y los opresores, ¿no? Orlistat, ¿conocemos al Orlistat? No lo conocemos, ¿no? Bueno, hay que ver. Estos fármacos van a reducir la absorción de la levotiroxina, ¿no? Ahora hay factores que influyen en el tratamiento con la levotiroxina, ¿no? Oral sobre todo. Uno, la absorción. Como dijimos, los antiácidos, secuestradores de ácidos biliares, inhibidores de la bomba de protones disminuyen su absorción. Ahora, el incremento del metabolismo, como la carbamazepina, rifampicina, la fenitoína, que son inductores de del CYP3A4. Entonces van a hacer que se metabolice más rápido. Alteraciones de T3, alteraciones de las hormonas T4, T3, como por ejemplo la miodarona. ¿Conocemos la miodarona? Antiarrítmico. Un antiarrítmico, ¿no? Ahora, hay otros mecanismos que son de varias, hay muchos mecanismos, mejor dicho, que pueden alterar. Entre ellos están los estrógenos en caso de las embarazadas, la etionamida, inhibidores de la tirosinasas, ¿no? Tirosinasas, que también van a alterar la metabolización de la levotiroxina. Ahora, otras condiciones que hay que tomar en cuenta son los mayores de 65 años con tratamiento de andrógenos y también con metformina. La metformina la conocemos. Un antidiabético también. Los grupos para el tratamiento de diabetes tipo 2. O sea, al delegado nomás le han dicho, creo que hablen, ¿no? Delegado también para intervenir. El otro fármaco es la liotironina, que más bien es la T3, ¿no? Es una sal de sodio. La diferencia de la T4, que todavía tiene que ser convertida a T3, a T3, la liotironina, que es T3, ya está, y por lo tanto actúa rápidamente. Y todavía debido a que se fija menos a las proteínas plasmáticas. Y por lo tanto también es el fármaco de elección
caso de coma hipotiroideo. Claro, ahí necesitamos una acción rápida. Mecanismo de acción es similar a la T4, ¿no? Porque la T4 es convertida a T3. Y con la diferencia que tiene una afinidad mucho mayor en el núcleo por los receptores en una relación de 10 veces más que la levotiroxina. Su farmacocinética también es similar a la levotiroxina, solo que es más rápida y su tiempo de vida media es más corta, ¿no? Su dosificación, claro, se han medido inclusive con otros animales y por eso que se menciona, ¿no? Como referencia en caso de caninos de 2 a 12 horas, su dosificación está en ese rango, ¿no? Ahora tenemos a la liotironina sódica L3 en sal de triotironina, presente en tabletas e inyectables, ¿no? Sí, está indicada para el tratamiento del hipotiroidismo óseo no tóxico. Y la liotironina es la forma más potente de hormona tiroidea y actúa sobre el cuerpo para aumentar la tasa metabólica basal. Afecta la síntesis proteica y aumenta la sensibilidad del cuerpo a las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina. Y de hecho, las hormonas tiroideas sabemos que tienen efecto permisivo de las catecolaminas. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Tiene un inicio de acción rápida, así como un tiempo de vida media corta. Como mencionamos, tienen menor unión a las proteínas plasmáticas, tanto a la globulina fijadora de tiroxina y la transtiretina y inclusive la albúmina, ¿no? Entonces, por lo tanto, está disponible. Ciertamente la liotironina tiene una potencia de 3 a 4 veces mayor que la levotiroxina, pero no es recomendable para el tratamiento de sustitución. Para el tratamiento de sustitución sí está la levotiroxina, pero la liotironina no. Y esto debido a que su tiempo de vida media es breve, ¿no? En general 24 horas menos, y eso obliga a administrar varias veces al día. Costo elevado y también mayor dificultad para vigilar en forma seriada la adecuación de su reposición por métodos de laboratorio habituales. Mencionamos que el objetivo es reponer la TSH, ¿no? Entonces, por eso la liotironina sí está para casos de urgencia, digamos, ¿no? Agudos, pero para sustitución la levotiroxina. Y si hay algunos aspectos que podemos comparar, ¿no? Por vía oral, por ejemplo, la levotiroxina, su absorción es variable e incompleta de 50-70%. Mejora con el estómago vacío, su efecto máximo en 9 días, hasta, digamos, estandarizarse. La liotironina se absorbe en 95%. Su dosificación se va dando en incremento progresivo en 4 semanas hasta que se obtenga un estado de eutiroidea. En la liotironina hay un incremento progresivo en 2 semanas, ¿no? Con niveles eutiroideos, es mucho más rápido. Su distribución es amplia de la levotiroxina, 99% unión a proteínas, atraviesa pobremente la placenta, se elimina por vía biliar. Su distribución de la liotironina también es amplia, 99% de unión a proteínas, pero variable. Atraviesa pobremente también la placenta y se elimina también más bien por vía renal. Vida media 7 días, administración una vez por día. Liotironina 24, tiempo de vida media 24, administración de 2 a 3 veces por día. Metabolización en tejidos periféricos, hígado, riñones, intestinos, ¿no? En su mayoría, no solo 30% a T3, ¿no? En caso de la liotironina es por deionidasas a nivel de los tejidos, ¿no? Potencia, digamos, por decir la levotironina le damos 1, pero la liotironina, como dijimos, mucho más potente, 3, 4, hasta 10 veces, ¿no? En su determinación de T4, levotironina es fácil, liotironina más bien es más difícil, ¿no? Justamente por la velocidad en que es de su farmacocinética. Indicación para el tratamiento de sustitución, ¿no? Para la supresión del hormona estimulante de la tiroides
En caso de cretinismo, coman mixedematosa, por esto más bien se administra por vía endovenosa. La levotiroxina, como mencionamos, para el tratamiento de sustitución no, pero sí para la supresión de la hormona estimulante de tiroides a corto plazo, y eso prácticamente implica casos de emergencia agudos, y también para el caso del cretinismo. Observaciones es la primera elección para casos de mantenimiento, sustitución, y sí puede tener efectos tóxicos en el corazón por el efecto permisivo que tiene sobre las catecolaminas. En caso de levotiroxina no es de primera elección, ¿no? Su elección, hay que ver casos agudos o la emergencia o urgencia que se tenga de la aplicación de las hormonas tiroideas, y sí tiene mayores efectos tóxicos en el corazón que hay que controlar, ¿no? En general, de estos fármacos tiroideos, hay reacciones adversas que hay que considerar. Uno son las palpitaciones y taquicardia. ¿Por qué sería eso? Porque, como decía, que ayuda a las catecolaminas y estos son beta adrenérgicos. Claro, entonces vamos a tener esos problemas. Palpitaciones y taquicardias es lo mismo, ¿no? Una persona cuando tiene taquicardia y bien enterada, ella no dice tengo taquicardia, ella dice tengo palpitaciones. Si alguien les dice tengo palpitaciones, está con una taquicardia. Claro, uno tiene que auscultar, ¿no? Y verificar eso definitivamente. Sintomatología anginosa, claro, porque el corazón está trabajando. Y si es un paciente que ya tiene una angina, entonces se va a presentar, ¿no? Nerviosismo, por el mismo efecto de las catecolaminas, temblores, pérdida de peso, diarreas, intolerancia al calor, insomnio. Entre las precauciones y contraindicaciones, los problemas cardíacos, infarto agudo del miocardio. Está también la insuficiencia suprarrenal no tratada, la hipertensión arterial. Son lógicas, ¿no? Estas precauciones y contraindicaciones. Ahora, interacciones con los anticoagulantes orales, ¿no? Con los hipoglicemiantes y las fenitoínas, salicilatos y rosaínes. En general, como mencionamos, su uso para hipotiroidismo clínico y subclínico, caso del mixedema y cretinismo, para el caso de bocio simple y aún en el carcinoma de tiroides, no para aumentar, sino cuando se hace parte del tratamiento, ¿no? Porque ya se elimina la tiroides en estos casos. Ahora, esos son usos así en general, ¿no? Pero ya sabemos que la levotiroxina y la levotiroxina tienen indicaciones más precisas. El otro problema que se tiene es el hipertiroidismo, ¿no? Claro, aquí tenemos varias razones, ¿no? Por el cual que puede haber un hipertiroidismo. Dentro de los fármacos utilizados para el hipertiroidismo están los que son antagonistas de las hormonas tiroideas, como las tiamidas, los ioduros, los iodos radioactivos, que digamos son directamente antitiroideos en referencia a las hormonas tiroideas. Pero también hay otros fármacos que complementan ese efecto. Están los betabloqueadores adrenérgicos y los glucocorticoides. Ahora, la intención es disminuir la actividad tiroidea, ¿no? Y los efectos hormonales. Y esto se logra cuando se utiliza fármacos que interfieren con la síntesis de las hormonas, la síntesis de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Y aquí tenemos a las tiamidas, los ioduros, al iodo radioactivo, los inhibidores aniónicos, ¿no? Y también de manera complementaria están los antagonistas de los receptores adrenérgicos, básicamente los beta, ¿no? Entre el primer grupo están las tiamidas, el propiltiuracil. Hablando farmacocinéticamente, estos fármacos se absorben, el metimazol se absorbe en su totalidad por vía oral, eliminación 65 a 70%, tiempo de vida media 6 horas, una dosis de 30 miligramos de metimazol tiene un efecto antitiroideo por más de 24 horas. Cruza la barrera placentaria,
Da lugar a malformaciones congénitas y también se encuentra presente en la leche materna. El propiltiuracilo también se absorbe con rapidez, ¿no?, por vía oral. Su biodisponibilidad es de 50-80%. Puede depender de la absorción incompleta o el efecto del primer paso. Tiempo de vida media 1.5 hora y media. Cada 6 o 8 horas se administra porque una sola dosis de 10 miligramos inhibe el 60% la organización del yodo durante 7 horas, ¿no? Estos fármacos inhiben la síntesis hormonal al inhibir las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea y por lo tanto bloquea la organización del yodo. Bloquea también el acoplamiento de las yodotirosinas, ¿no?, e inhibe la desyodación periférica de T4 a T3. Entre los efectos que pueden darnos son efectos tóxicos: náuseas, molestias gastrointestinales, alteración del olfato, erupción pruriginosa maculopapulosa, erupciones tipo urticariana, vasculitis y reacción lupoide, linfadenopatía, hipoprotrombinemia, ¿no? Puede dar lugar a hepatitis grave e ictericia colectásica. El primero con el propiltiuracilo y la segunda con el metimazol. Pueden dar lugar a granulocitosis, ¿no?, con granulocitos menores a 500 células por milímetro cúbico. Los inhibidores aniónicos: está el perclorato, el permectato y el tiocianato. Ellos lo que hacen es bloquear la recaptación de yodo por la tiroides. Puede dar lugar estos fármacos también a anemia aplásica, y eso porque tienen efecto a nivel de la médula. Son aniones monovalantes, ¿no?, tanto el perclorato, permectato, el tiocianato, ¿no? Y son inhibidores aniónicos del yodo, por ejemplo, del yoduro, y son utilizados para el tratamiento rápido de la tirotoxicosis, que es una forma grave, ¿no?, del hipertiroidismo. El perclorato potásico inhibe la captación del yodo por la tiroides. Tenemos el yodo y yoduros, que inhiben la conversión de T4 a T3, reducen el tamaño y vascularización de la tiroides en 10 a 14 días, la hacen mucho más pequeña, ¿no? Indicaciones por vía oral en tirotoxicosis en fase preoperatoria de la tiroides, por ejemplo. Contraindicado, no administrar en mujeres que están amamantando, sobre todo el yodo o el yoduro, y en bocio de lactantes. Entre sus efectos adversos: reacciones de hipersensibilidad, erupciones cutáneas, cefalea, lagrimeo, conjuntivitis, laringitis, etc. A largo plazo, depresión, insomnio e impotencia. El régimen terapéutico de estos aniones es 10 a 14 días previo a la tiroidectomía, por ejemplo. Si es que se va a utilizar va a ser necesario ese procedimiento. No administrar por un largo plazo. Esto debido a que pierde efectividad, y es uno de los problemas del tratamiento del hipertiroidismo. Tenemos propiamente los yoduros, que se administran en dosis altas, de 15 a 30 miligramos por día, ¿no?, como yoduros de potasio o sodio. Los requerimientos diarios de yodo es de 150 microgramos por día. Pero miren, hay que darle de los yoduros, ¿no?, en equivalente de yodo de 15 a 30. Están indicados para enfermedad de Graves, ¿no?, también hay preparaciones quirúrgicas a dosis altas, inclusive con vasoconstrictores. En caso de hipertiroideos, ¿no?, se administra en caso de hipertiroideos para inhibir la secreción de T4. Bloquean la liberación de hormonas y también la propia captación y organización del yodo. Y debido a que probablemente inhiban la proteólisis. Son fármacos coadyuvantes de la enfermedad de Graves para el tratamiento de la tirotoxicosis causada por tiroiditis, coadyuvante también en los antitiroideos
10 días previos a la cirugía. Vía oral, también hay la solución de Lugol, yoduro de potasio, ácido iopanoico o iopato, sódico, ¿no? Muchos de estos son sustancias de contraste. O eran sustancias de contraste porque ya no se utilizan. Efectos indeseables, hipersensibilidad, vasculitis, exantema. Su farmacodinámica inhiben la organización y liberación de las hormonas y reducen el volumen y vascularidad de la glándula hiperplásica. ¿No? De ahí la razón que haya un hipertiroidismo. Y esto porque inhiben la liberación de hormonas, tal vez al anular la proteólisis de la tiroglobulina. ¿No? Disminuyen la vascularización, el volumen y la fragilidad de la tiroides hiperplásica. No disminuyen y causan fragilidad de la tiroides hiperplásica. Estos ioduros se utilizan en clínicas, ¿no? Para incremento de las células intraglandulares. El yoduro no debe emplearse solo porque desaparece el bloqueo glandular en cuestión de 2 a 8 semanas. Los efectos del bloqueo tiroideo que ejerce el yoduro de potasio protegen a la glándula de la lesión. Y otro mecanismo o forma en que se trata el hipertiroidismo es mediante la radioterapia, utilizando el yodo 131, que emite radiaciones beta y gamma, ¿no? Vía oral tiene un tiempo de vida medio de 8 días. Indicaciones para casos de tiroidectomía subtotal en mayores de 30 años. También para diagnóstico de enfermedades tiroideas, ¿no? Para ablación glandular en 6 a 18 semanas y obviamente contraindicado el embarazo. Lo que hace este yodo 131 es destruir el tejido tiroideo, pero también puede aumentar la tirotoxicosis y la oftalmopatía. Esto, claro, al destruir el yodo, lo que va a suceder es que se va a liberar hormonas que están contenidas, ¿no? Puede dar lugar a un hipotiroidismo en el 80% de los casos, ¿no? Claro, la propia irradiación puede dar lugar a tiroiditis postradiación con liberación hormonal y desarrollo de crisis tirotóxicas, ¿no? Se evita haciendo un tratamiento tiroideo antes y lógicamente después mediante otros fármacos, ¿no? Los ioduros, por ejemplo. Las reacciones adversas importantes: hipotiroidismo posterior, claro, se elimina la glándula, ya no hay, entonces hay que dar sustitución. Pocios muy grandes o hipotiroidismos muy severos y pueden requerir dosis altas en caso de los pacientes que han requerido dosis altas para radioterapia con yodo 131. Bueno, esos fármacos que tenemos, los primeros son los que más o menos se utilizan para el control, ¿no?, del hipertiroidismo. Los otros prácticamente son medidas para erradicar o eliminar la tiroides, aparte de la cirugía. Ahora, hay otros fármacos que mencionamos que se utilizan también como complementario, y entre ellos los bloqueadores beta, el propranolol, que ya lo conocemos, ¿no? Y que se administra más o menos haciendo una evaluación de la actividad cardíaca, y esto mediante la frecuencia. Y los beta bloqueadores sí tienen este efecto, se utiliza porque mejora los síntomas debido al exceso de la actividad enérgica, como es la taquicardia, temblor, ansiedad, intolerancia al calor, etc. Y resulta también que el propranolol inhibe la conversión periférica de T4 a T3. El propranolol hay que revisarlo porque no solo tiene uso en el problema problemas cardiovasculares. Estamos viendo que también tiene efectos fuera del que hemos mencionado, ¿no?, como beta bloqueador propiamente. A nivel también del sistema nervioso se utiliza el propranolol. Ahora, para lo que nos interesa en este momento, el propranolol se administra en dosis de 30 a 60 miligramos cada 4 a 8 horas, dependiendo de la severidad del caso. Alternativa está también el atenolol, que también se puede utilizar en 25 a 50 miligramos por día. ¿El atenolol es beta bloqueador inespecífico o específico beta 2?
Y finalmente los glucocorticoides, como la betametasona, la hidrocortisona. Aparte de tener un efecto antiinflamatorio y todo lo demás, en caso de lo que, como para el hipertiroidismo, inhiben la conversión periférica de T4 a T3 en pacientes con hipertiroidismo tipo Graves Basedow, que se le llama, ¿no? Inhiben, por lo tanto, y también inhiben la secreción hormonal. He utilizado en casos severos de hipertiroidismo. Claro que su eficacia no es igual o en todo caso es dudosa con respecto a los otros antitiroideos. Útiles en el hipertiroidismo producido por la miodarona. La miodarona también está dando vueltas por acá. Claro. Ahora, complementariamente también hay otros tratamientos. El litio, por ejemplo, ¿no? De 360 miligramos por día bloquea la liberación de las hormonas tiroideas. Y si queremos hacer como una especie de recuerdo, podemos tener este panorama, ¿no?, de las hormonas, perdón, de los fármacos que se utilizan en caso de hipertiroidismo. La intención es disminuir la secreción de las hormonas. Tenemos el metimazol, que hemos mencionado, droga antitiroidea, inhibe la formación de las hormonas tiroideas, ¿no?, porque inhibe la unión de los residuos de los monoiodotironinas, diodotironinas, y etcétera, ¿no? Y esto para la formación de T3, de T4, T3, ¿no? Y también inhibe la unión del yodo a los residuos de tiroglobulina. No tiene efecto sobre el manejo del yodo. Esto va a causar entonces que haya una disminución de las hormonas tiroideas. El propranolol, más bien es diferente, es un beta bloqueador, antagoniza los efectos beta-adrenérgicos. Inhibe el efecto de la adrenalina, bloquea la actividad simpática, y esto hace que disminuya la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y las arritmias, ¿no?, que son síntomas del hipertiroidismo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, es todo, digamos, la valoración, un esquema, un protocolo, por así decirlo, para tener en cuenta el manejo de los fármacos antitiroideos, ¿no? Y listo. Muy bien. Terminamos aquí con todo esto de las hormonas tiroideas y antitiroideas. Bien, entonces la siguiente semana ya continúan con el doctor Apaza, ¿no?, en lo que corresponde a los temas. Y más tarde se les va a hacer llegar un caso clínico para desarrollar en las prácticas del día jueves y viernes. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces nos estamos viendo el día jueves o viernes. Sí, sí, doctor. Bien, listo, nos vemos entonces. Gracias, doctor. Bueno, Hasta luego. gracias.